muy buenos días a todos. Muy bienvenidos a este conversatorio que hemos organizado con el Ministerio de Educación Nacional y la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Este hace parte de una serie de conversatorios que hemos tenido en los últimos meses a raíz de la emergencia sanitaria que ha impuesto muchos retos al sector educativo. Hoy tenemos un conversatorio muy importante, dado el contexto en el que estamos inmersos en este momento, frente a la posible reapertura de escuelas y colegios de manera progresiva. Y tenemos realmente un panel de lujo en la mañana de hoy. Contamos con la participación de Gonzalo Baroni, director de Educación del Ministerio de Educación de Uruguay, que nos va a compartir su experiencia, que será muy valiosa para Colombia, pero también para otros países de la región. También contamos con Alexandra Peláez, quien es la secretaria de Educación del Departamento de Antioquia, Rosalba Giraldo, la rectora de la institución educativa Francisco Mansueto Giraldo de Marinilla en el Departamento de Antioquia, y Alexis Valencia, rector del Colegio Emanuel Dalzón de Bogotá. La manera como hemos planeado el seminario de hoy, vamos a comenzar con una presentación de cada uno de ellos en torno justamente a la experiencia que están teniendo desde su país o su departamento o su institución educativa frente a la reapertura de escuelas. Nos van a compartir cómo se han ido preparando o cómo se prepararon, cuáles han sido los retos y los cuellos de botella que han enfrentado y cómo han hecho para superarlos. Y el objetivo principal de este conversatorio es justamente poder aprender de esas experiencias para poco a poco poder abrir los colegios para la mayoría de los estudiantes que se pueda, de una manera segura para todos. Quiero darle entonces la palabra a Gonzalo, quien nos va a compartir entonces la experiencia de Uruguay. Y Gonzalo, entonces te doy la palabra. Yo le he pedido a los panelistas que nos den una presentación máximo de 12 minutos para tener justamente tiempo de conversar. También habrá preguntas de la audiencia en el chat, entonces les haré señas si ya quedan pocos minutos para que podamos luego conversar. Entonces, Gonzalo, adelante, te doy la palabra. Muy buenos días, un gran saludo desde el sur de este hermoso continente, un gran saludo a todos los panelistas, en especial un agradecimiento a la Universidad de los Andes y a Sandra que me ha convocado a esta reunión. Quería también agradecerles a los distintos ponentes, que va a ser sin dudas un momento muy interesante de intercambio. Pretendo un poco contarles lo que fue la reapertura de las escuelas, nuestro proceso de reapertura escolar, en el cual al día de hoy estamos cumpliendo ya 5 meses desde que la primera escuela volvió a la presencialidad. Nosotros tenemos, un poco para contextualizar, Uruguay tiene casi 3 millones y medio de habitantes, está ubicado entre 2 países muy grandes, tanto como Brasil y Argentina, que además han tenido un manejo relativamente hablando no tan bueno de la pandemia, por lo menos en cantidad de casos, cantidad de muertos y en el desarrollo de los procesos educativos. Uruguay lamentablemente es más conocido por el fútbol que por su buen desempeño educativo y por su estabilidad democrática. Eso para nosotros nos ha traído muchas alegrías y hemos intercambiado muchos espacios con nuestros hermanos colombianos, pero también tenemos muchas cosas para decir en términos educativos. Nosotros en la actual administración hemos comenzado el 1 de marzo y ya el 13 de marzo, solamente teníamos 13 días de actividad, surgieron los primeros 4 casos. Ese mismo día, el 13 de marzo a la tarde, en una conferencia de prensa, el presidente de la República anunció el cierre total de todos los niveles educativos a nivel presencial. Estamos hablando de mucho tiempo, fue muy precoz si uno lo toma de manera contextualizada, que los países demoraron más días. Nosotros el primer día decidimos cerrar. El concepto que se utilizó ahí por parte del presidente fue de libertad responsable. Nosotros en ningún momento tuvimos cuarentena obligatoria, en ningún momento hubo un cierre total de todas las actividades. Siempre se dio una discusión entre lo voluntario y lo obligatorio.
nuestros vecinos tomaron unas decisiones bastante estrictas con respecto a la cuarentena obligatoria, y eso evidentemente generó muchas presiones por tamaños de países, por cercanías culturales. Sin embargo, nosotros mantuvimos esa voluntariedad. En particular, para ponernos en contexto, Uruguay tiene una agencia de innovación educativa que ya desde el año 2007 funciona, o sea, viene de gobiernos anteriores, ya se ha transformado en una política de Estado, se llama el Plan Ceibal. Este Plan Ceibal surge dentro de un programa global llamado One Laptop per Child, que surge hace ya algunos años, a principios de los 2000. Uruguay fue el país que tuvo mayor extensión, fue la entrega de una computadora por niño. Ese programa, ese plan, esa agencia, fue muy exitosa durante mucho tiempo y sobre todo en los primeros años, en el cual el acceso a un aparato electrónico fue fundamental. Sin embargo, en los siguientes años ya se demostró que era necesario aumentar la conectividad. Y en estos últimos años, y con esta nueva administración, nuestro principal impulso era más bien al acompañamiento de la tecnología dentro del aula, el acompañamiento de los docentes dentro del aula, y poder incidir de una manera fuerte en nuestros estudiantes. Previo a la pandemia, más o menos se conectaban entre 7 y 8% de los jóvenes. Pasar de un día para el otro a la virtualidad fue un desafío. Tuvimos que aumentar nuestras redes, tuvimos que aumentar nuestro proceso de conectividad. Realmente fue una coordinación muy grande. El sistema educativo uruguayo es muy peculiar, tiene un Ministerio de Educación que tiene la rectoría, sin embargo la ejecución lo tiene la Administración Nacional de Educación Pública, una institución autónoma que toma justamente sus decisiones exhortados por el país, por el gobierno central, pero sin embargo toma sus propias decisiones. Tuvimos que coordinar cada uno de los niveles, tanto primario, secundario, luego también hablamos con la Universidad de la República, que también tiene su autonomía, la Universidad Tecnológica, y poco a poco fuimos coordinando los distintos niveles. La evidencia para nosotros era muy difícil, porque ya había algunos síntomas de que, a pesar de que teníamos una muy buena agencia de innovación, nos faltaba conectividad en muchas áreas. Teníamos una incertidumbre, ya que ningún país del hemisferio sur había retornado. De hecho, en el momento, estamos hablando del mes de abril, nosotros estábamos en un proceso de ingreso a la etapa más dura, al invierno, fines del otoño y principio del invierno, cuando en realidad, si uno se comparaba con los países europeos o el norte de nuestro continente, realmente iba a ser muy difícil. No teníamos una evidencia muy cercana, ni por aspectos culturales ni por aspectos sociales. Y después la incertidumbre. A esa altura el virus recién había comenzado, entonces no había evidencia clara si realmente en la escuela eran vectores de contagio. El instituto educativo era un vector de contagio. Entonces, ¿cuál fue el principio que guió la toma de decisiones para nosotros? Fue el contacto muy fluido y directo con el grupo de asesores científicos. El presidente de la República convocó a lo que se denominaría el GACH, GACH, Grupo de Asesor Científico Honorario. Se convocó a la Academia Nacional de Ciencias, a la Academia Nacional de Medicina, a las principales universidades. Se convocaron epidemiólogos, científicos de distintas áreas, matemáticos que realizaron modelos de propagación de virus. Eso funcionó en contacto directo con un equipo de políticas públicas, uno del área social, uno del área económica y uno del área educativa, que me tocó a mí presenciar esos debates, esas discusiones que los tenemos semanalmente desde aquel momento. Esta nueva normalidad nos generó, como les comentaba, muchas incertidumbres, muchas cuestiones de discusión a nivel político. Pero, como les comenté hace muy pocos minutos, empezábamos a notar que había falta de conectividad en muchas áreas del país, sobre todo en las áreas rurales. Entonces, lo que definimos en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística, comenzar a que las escuelas rurales de nuestro país retornaran, los lugares más alejados de nuestro país retornaran. Esto sucedió el 22 de abril, comenzaron las primeras escuelas, estamos hablando de unas 1000 escuelas en todo el país, fuera de la capital del Uruguay, lugares muy alejados donde la mayoría de las clases son unidocentes y en muchos casos son uniestudiantes. ¿Esto cómo lo medimos? Y fue un primer inicio, una primera prueba para luego
avanzar en las siguientes etapas. Lo medimos con el Instituto Nacional de Estadística con un muestreo aleatorio, representativo de los docentes. Dijimos y definimos que si a los 15 días teníamos 0 casos de contagio, íbamos a proceder a la reapertura de los siguientes niveles. A los 15 días efectivamente tuvimos 0 casos, ningún docente, ningún alumno tuvo ningún tipo de contagio, realmente tuvimos muy buena receptividad y comenzamos a elaborar un calendario de retorno que se basó en 3 principios. En primer lugar, la segmentación territorial. Esto fue acorde de cómo se ha dispersado el virus en el mundo, pero sobre todo en nuestro país. No se comporta de la misma manera en centros urbanos que en zonas rurales o zonas poco pobladas. Lo segundo fue la gradualidad en los niveles. Para nosotros era muy importante tener claro que había sectores que estaban no solamente más vulnerables en lo social, sino más vulnerables en lo educativo. Sectores que necesitaban retornar prontamente. Y un tercer punto, que lo mantenemos hasta el día de hoy, es la asistencia voluntaria a las clases. Así como no podíamos obligar a que la gente se quedara en sus casas, tampoco de un día para el otro podíamos obligar a que la gente retornara así como sin más. Para nosotros eso fue un desafío. Planteamos que luego de esas 1.060 y retornaron, volviera al resto del sistema. Esto lo armamos en etapas escalonadas que iba a comenzar el 1 de junio. El 1 de junio, la segunda etapa fue el 15 de junio y la tercera etapa el 29 de junio. ¿Por qué esos lapsos? Para justamente manejar los periodos de cuarentena, tener al menos aproximadamente unos 15 días, 14 días entre cada periodo para ver los procesos de contagio. El 1 de junio retornó el 10% de la población educativa, sobre todo escuelas en lugares más vulnerables socioeconómicos, socioeducativos, escuelas de quintiles 1 y 2, alejadas de las capitales departamentales y capitales nacionales. Escuelas de tiempo completo, escuelas especiales que atienden discapacidades, que atienden población que necesitan educación inclusiva. Luego de ese 1 de junio pasamos a un proceso de hisopado también aleatorio que volvió a dar totalmente negativo. Iniciamos la segunda etapa el 15 de junio con un 40% del alumnado. Aquí se empezó a habilitar las capitales departamentales. Los departamentos son nuestras distribuciones jurisdiccionales, son nuestras provincias, por decirlo de alguna manera. Ahí retornaron las capitales departamentales y lo que faltaba retornar era el área metropolitana, la capital y sus aledaños. En este momento teníamos el 50% de la población estudiantil habilitada a retornar. Quiero recordar que teníamos asistencia voluntaria, por lo tanto, no es que todos los niños y todos los jóvenes estaban retornando, por lo tanto, era un número bastante manejado. Y la etapa tercera, también insisto, luego del hisopado, luego de un muestreo que nos dio negativo de todos los docentes y todos los trabajadores de las instituciones, se completó el 100% de los niveles educativos el día 29 de julio. En el medio tuvimos que manejar algunos cambios. Por ejemplo, el Uruguay tiene una frontera seca con el Brasil en el noreste y tenemos varias ciudades que funcionan espejo. Por lo tanto, era muy difícil el control de algunos aspectos. Y en particular, una de esas ciudades tuvo un brote y tuvimos que demorar el retorno de esa capital departamental, pero a los pocos días, cuando se controló el brote, pudimos seguir comenzando. ¿Qué acciones, y ya llegando un poco al final de mi presentación, qué acciones llevaron adelante los centros educativos? Primero fueron protocolos muy estrictos, protocolos sanitarios, los cuales los docentes, además de que realizan una serie de consultas, una serie de cuestiones, de cuestionarios al comienzo de la jornada, también lo realizan al final de la jornada. Se tomó en cuenta el escalonamiento en los ingresos, sobre todo en los centros educativos más grandes. No podían ser acompañados, no pueden ser acompañados por más de un adulto mayor. El escalonamiento era para evitar las aglomeraciones tanto a la salida como a la entrada. Después también, algo que fue muy importante fue el manejo de los espacios internos. Ningún grupo podía interactuar con otros grupos, otros salones de clase en los recreos, en los espacios libres. ¿Por qué? Porque en caso de que pudiera suceder algún contagio, algún caso en alguna clase, no fuera necesario clausurar todo el instituto educativo, sino simplemente esa clase, simplemente esa lógica de clústeres
que le llamamos con los científicos, que nos permitió ir controlando los brotes de pandemia. Y después algunos aspectos que nos dejan ya luego de 5 meses y medio de retorno. Y bueno, esta pandemia a nosotros nos encontró con un sistema online bastante fuerte, plataformas que nos permitieron sostener la virtualidad. Sin embargo, nuestra premura en retornar fue de carácter de vulnerabilidad social y económica. Muchos niños, notamos en nuestro análisis semanal, de que muchos niños estaban perdiendo conocimiento, se estaba aumentando la brecha entre quintiles y estaba realmente un acompañamiento adecuado por alguna porción de docentes, porque la formación docente para nosotros de momento no cumple algunas características para la nueva normalidad, la nueva realidad. Además, también se vio hackeado lo que fue el asignaturismo, el enciclopedismo, el tener claro de que lo importante era retornar al espacio social y educativo y no tanto cuánto era el contenido en ese momento de cada una de las materias o asignaturas. Y después, bueno, por último, destacar la importancia de la presencialidad. Ha cambiado no solo el estado de ánimo, sino los niveles de interacción por la presencialidad. Insisto, tenemos algunas escuelas, algunos secundarios que todavía no han retornado en su totalidad. Sin embargo, hemos encontrado una buena receptividad por parte de las familias, hemos encontrado una buena receptividad por parte de los estudiantes y sobre todo por los docentes. Entonces, esto como mi intervención, yo quedo abierto a las consultas, a las dudas y más que a las órdenes para cualquier colega que quiera seguir consultándonos. Tengo muchísimo para hablar, pero me quise atener un poco a los tiempos de Sandra. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Gonzalo, y muy juicioso con el tiempo y te lo agradezco mucho, aunque sí tenemos muchas preguntas, acá estoy anotando muchas y ya estamos recibiendo bastantes en el chat, pero entonces le voy a dar la palabra a la secretaria de Educación de Antioquia para que comparta su experiencia y como dije, luego de la presentación de los 4 panelistas abriremos la discusión y por supuesto muchas preguntas que te tenemos, Gonzalo, muchas gracias. Adelante, secretaria. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la universidad, al ministerio por la invitación, al doctor Gonzalo Baroni, gracias por esa valiosa experiencia. La verdad es que pues Antioquia es uno quizás de los departamentos más grandes en el país. Nosotros tenemos hoy 515.000 estudiantes matriculados. Nosotros tenemos hoy 4.340 sedes a cargo del departamento de Antioquia, de las cuales 3.960 son urbanas y 605 son, 3.960 son rurales y 605 están en los cascos urbanos de los municipios. Sin embargo, nosotros tenemos una condición importante y es que 1.461 escuelas tienen una matrícula entre 1 y 15 estudiantes. Es decir, nosotros en los espacios rurales y rurales dispersos tenemos una población importante de estudiantes que creemos que pueden ser precisamente las poblaciones que pueden volver. Cuando nosotros iniciamos pues, la pandemia, evidenciamos también unas condiciones en el departamento que quizás no habíamos notado o que las administraciones anteriores no habían visto. Lo primero es que en el departamento hoy la conectividad no es una realidad. Nosotros no hemos hablado en medio de la cuarentena más exigente ni hoy de educación virtual, sino que hemos tenido que disponer todos los medios alternativos para no interrumpir la prestación del servicio. Nosotros entregamos en un primer momento unas guías de lectoescritura y pensamiento crítico físicas, las entregamos a todas las sedes rurales, toda la matrícula. Hemos entregado también material de lectura familiar, porque hemos concebido este espacio también como un espacio en el que la familia vuelve a tomar ese espacio preponderante como formador principal de los niños y las niñas. Hemos entregado también a todo el departamento guías de escuela nueva, las guías que el Ministerio de Educación Nacional nos entregó para la reimpresión. Tenemos un programa de radioeducación donde entregamos en tiempo real clases de matemáticas, español, ciencias naturales y ciencias sociales. Y también tenemos radioeducación precisamente para los niños y las niñas de primaria. Muchísimos de nuestros municipios no tienen fluido eléctrico, no tienen conectividad
no hay acceso por carretera. Entonces, nuestros docentes también hacían unos desplazamientos en otros medios de transporte, en burro, muchos de ellos, a pie, muchos otros. Los niños también se desplazaban hacia las escuelas. Entonces, lo que ha primado en este momento es no interrumpir la prestación del servicio. Sin embargo, nosotros hemos visto también en este tiempo muchísimas afectaciones socioemocionales de los niños y también una vulneración de derechos importante en el departamento. Hay niños que han fallecido por violencia intrafamiliar y esa es precisamente la bandera que hemos llevado en todo este tiempo para conversar con nuestras comunidades educativas sobre la importancia del regreso. Muchos de nuestros niños solo recibían una comida al día, que era precisamente el alimento que nosotros llevábamos a los restaurantes escolares. Entonces, pues hemos tenido muchísimas conversaciones con los padres de familia. Tenemos un grupo de pediatras infectólogos que nos ha estado resolviendo todas las inquietudes. Hemos hecho Facebook Live, espacios como estos. Hemos también realizado eventos también para que la gente conozca el protocolo de bioseguridad y podamos disminuir, digamos que las expectativas de la gente sobre el regreso a las aulas. Yo creo que en estos momentos el discurso no puede ser el discurso de desconfianza o el discurso de el otro me va a infectar. Yo creo que bajo la desconfianza y el miedo nosotros no vamos a ser capaces de construir comunidad. Al contrario, debe ser un discurso desde la esperanza y debe ser un discurso de que juntos podemos cuidarnos, juntos podemos volver a la escuela. Yo a los padres de familia siempre les pregunto si somos capaces como sociedad de hacer un paréntesis de 18 meses en la vida de un niño, en donde el niño está totalmente alejado del sector académico y de los colegios, que también implica, por supuesto, la presencialidad y el desarrollo de actividades blandas en esas comunidades. La presencialidad no es importante no es solamente importante por los conocimientos de matemáticas o español, es importante por el relacionamiento del niño, por la salud mental, por la importancia de compartir con el otro, por las relaciones que se generan también en las comunidades, por la red de apoyo que constituye una institución educativa. Nosotros no somos ajenos a la realidad que presenta hoy el departamento. Nosotros recibimos 538 sedes sin agua y en esas 538 sedes sin agua hemos sido muy exegéticos con el hecho de que no pueden volver esos niños. No podrán volver hasta que no establezcamos las medidas que por supuesto son estructurales. Hay municipios que no cuentan con acueducto y alcantarillado y ese es un asunto que como gobierno tenemos que resolver, pero no es un asunto que se va a resolver ni en un mes ni en 2 meses. Entonces, de acuerdo al contexto, le hemos estado pidiendo a cada rector, a cada secretario, a cada alcalde que analice las condiciones. Si sus niños son niños que están en una escuela rural dispersa, que son 5 niños en una escuela monodocente, quizás esos niños pueden volver. Esas 1.461 escuelas podrían ser precisamente el piloto en Antioquia para el regreso. O dependiendo de cuál es la clase de cuidador que se está haciendo cargo del niño. Si nosotros tenemos familias en donde solo hay un adulto cuidador que debe salir a trabajar precisamente porque las condiciones se lo exigen, pues el mejor entorno protector del niño es la escuela. Nos han preguntado también mucho por los protocolos de bioseguridad. Nosotros en 8 municipios del departamento ya hemos retomado clases y la verdad es que la gente se imagina que el protocolo de bioseguridad termina siendo un asunto inalcanzable en las escuelas públicas y todo lo contrario. Yo creo que la rutina, la confianza en el lavado de manos, en el tapabocas, en el alcohol, que realmente son asuntos y elementos muy sencillos, es posible llevarlas a la escuela, a las escuelas oficiales. Nosotros, si bien tenemos muchísimas deficiencias en infraestructura, creemos que a pesar de las limitaciones es posible volver. Y no le estamos pidiendo al colegio que vuelva con 1.200 niños. Le estamos pidiendo al colegio, por ejemplo, que priorice a los estudiantes de 11 que deben presentar las pruebas AB 11 en el mes de noviembre,
Finalmente, las familias enteras tienen una expectativa de graduar un hijo del grado 11. Entonces, no trunquemos los sueños de las comunidades, permitamos el regreso a esas poblaciones. O, en muchos otros casos, abramos el colegio para que efectivamente sean entornos protectores de aquellas familias que no tienen en dónde dejar a los niños bajo su cuidado. Hoy nosotros no estamos priorizando los aspectos académicos, estamos priorizando la salud mental de los menores, estamos priorizando precisamente esas condiciones y esos aspectos socioemocionales que para nosotros son fundamentales. Yo también lo digo como madre de familia, tengo 2 hijos y sé que es posible educarlos en la rutina del protocolo de bioseguridad y que ellos lo necesitan también, necesitan ver a sus compañeros, necesitan compartir las experiencias, necesitan también saber que este es un asunto que llegó para quedarse. Yo en lo personal no creo que el COVID tenga una fecha de caducidad el 31 de diciembre. Yo creo que es una realidad con la que debemos aprender a convivir y precisamente en ese entendido y en esta nueva normalidad, aunque no me gusta llamarlo así, pues la idea es que podamos educar en la esperanza, educar en la confianza en el otro y educar precisamente construyendo acuerdos colectivos para el regreso. Sé que me queda muy poco tiempo, pero el mensaje yo sí creo que debe ser a la comunidad educativa en general sobre la importancia de cuidarnos juntos para cuidar la vida juntos. Muchísimas gracias, secretaria. No, el tiempo más que bien, muchas gracias. Reitero que aprovecharemos mucho el tiempo para muchas preguntas y su presentación es un excelente preámbulo justamente para darle la palabra a la rectora Rosalba, quien nos va a compartir una de las experiencias justamente en el departamento de Antioquia, donde poco a poco se puede comenzar a reabrir las actividades de manera presencial. Entonces, rectora Rosalba, le doy la palabra para que nos comparta su experiencia. Vamos a proyectar un corto video que la rectora Rosalba nos ha compartido, dura 2 minuticos, pero nos da una idea, incluso también, digamos, gráfica de cómo está siendo el proceso de reapertura y luego nos comenta. Perdón, estamos acá solucionando un pequeño tema técnico y ya, ahí está el video. A que entendamos un poco más qué es lo que está pasando en todo el mundo con esta enfermedad, con esta que ya es una pandemia que está en todos los países del mundo, para que aprendamos, nos cuidamos, nos protegemos y aumentemos este reto que nos da la vida en este año 2020. Entonces, siéntanse bienvenidos y bienvenidas, estamos muy alegres, todo va a ir muy bien, todos nos vamos a quedar a proteger. Para las idas al baño, también pide permiso a la profe, y pues también solamente de un niño. Vamos a estar acá, 2 profesores muy pendientes en la parte externa de las unidades sanitarias y recursos naturales, para que puedan continuar con sus clases, con sus aprendizajes, con sus encuentros, y de esa manera seguir avanzando en el proceso educativo y formativo que tenemos todos. Vamos a regalar todos igual. Venir a ver una clase que ahora van a pasar a los manos de las personal. También hay una sopa de letras con una serie de términos muy importantes que debemos reconocer e ir aprendiendo para tener más conocimiento, para tener más claridad sobre los cuidados y protecciones que debemos de tener.
deberán de buscar las siguientes palabras: agua, aseo, seguridad, bioseguridad, coronavirus, COVID-19, cuidado, desinfección, distancia, educación, hidratación, higiene, jabón, limpieza, manos, normas, pandemia, protección, protocolos, tapabocas, temperatura y lo más importante, vida. Pero no me gusta la palabra vida. También nos aparece de una manera organizada. Hoy agradecer a su visita. Vamos, con buena disposición, acompañar a sus padres, hicieron la. En el transcurso de la jornada, dos videos, uno del uso adecuado del tapabocas, el uso obligatorio, y también otro video de normas de seguridad para aplicar acá en la institución, también en los entornos de nuestras páginas. Yo la verdad que bueno, si lo hacen en un aula, pero física, al observar esos videos que vamos a presentar. Fotos, pero muy importantes. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Le voy a dar entonces, el video justamente es compartido por la rectora Rosalba. Le voy a dar la palabra a la rectora Rosalba para que nos comparta la experiencia de la institución educativa. Adelante, rectora. Gracias, doctora Sandra. Nuevamente un saludo fraternal y cordial para todos mis compañeros del panel, para la Universidad de los Andes, la doctora Alexandra, quien siempre ha sido muy clara, doctor Gonzalo, felicitarlo, porque cuando se trabaja con el valor de la libertad se logran los triunfos. Y al doctor Alexis, muchísimas gracias por regalarme de su tiempo. Es emocionante, me estaba hasta trabando la lengua. Eso lo hicimos el 21 de septiembre. Hoy, el lunes hizo 8 días precisamente, cuando los niños entraban, eso fue emocionante. No llorábamos porque la verdad que, bueno, pero lo que se hace con el cariño y el amor, y sobre todo el maestro que enseña desde corazón, y el corazón es amor, porque maestro que no tenga amor, yo pienso que sí, pues no podemos estar en esta labor. Quiero compartirles estos mensajes que desde pequeña los aprendí desde mi mamá, los llevo a la práctica, y ese ha sido el éxito de la familia Mansueto Giraldo, Vereda Belén de Marinilla, porque somos una familia. Para el empoderamiento de la confianza ciudadana. Gabriel García Márquez decía: no es importante lo que he vivido, sino lo que recuerdo y cómo lo recuerdo para contarlo. Del Santo Papa: nos pasamos comprando cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que no conocemos. Y de Gandhi: sé tú el cambio que quieres ver. ¿Por qué coloco estos ejemplos? Porque vale más una onza de acción que toneladas de palabras. Nosotros yo pienso que como maestra, como rectora, como persona humana, para mí nunca ha existido una pandemia. ¿Por qué? Porque aprendí a tomar todo por el lado positivo. Nunca he actuado y me da miedo que me dé miedo, eso sí me da miedo. Entonces nosotros arrancamos con la razón de ser, los niños y las niñas. 192 días los niños y las niñas en asistir a la escuela, porque la escuela es un sitio de socialización, la escuela es un sitio de convivencia, no unos muros. Entonces hicimos el diagnóstico tiene 100 folios, están las encuestas, está todo el proceso que se hizo para la alternancia. Tenemos el manual de bioseguridad, tiene 30 folios, y tenemos el protocolo de bioseguridad. Yo comparto la teoría de Gandhi que dice: los mejores maestros son los niños y las niñas, son la razón de ser. Y cuando se actúa
pensando en los niños de quienes, y las niñas y los jóvenes de quienes aprendemos tanto y tenemos amor en el corazón, realizamos todos nuestros objetivos. Que se encuentran obstáculos, claro, pero obstáculos siempre para mí son enseñanzas. Nosotros pensamos y dijimos, y vuelvo a hablar en plural porque somos una familia, tengo los mejores educadores del mundo, comenzamos a mirar cómo podríamos aplicar la alternancia y fue así como empezamos a hacer preguntas a padres de familia. Yo salía, porque para mí prácticamente no ha existido, vuelvo y les digo, pandemia. Eso son bendiciones de Dios para uno fortalecerse y trabajar más como más unidos y en la presencia de Dios. Entonces, tuvimos la oportunidad de preguntarle a padres de familia, inclusive a concejales, a exconcejales, a presidentes del Consejo Municipal de Marinilla, a los niños y a las niñas, a los padres de familia, a los sacerdotes, es decir, aplicando el artículo 67 de la Constitución. Entonces logramos que la sede Obdulio Duque, Vereda Belén de Marinilla, retomara la alternancia con todos los requisitos partiendo desde la Directiva Ministerial 011 del 29 de mayo hasta los últimos acuerdos, decretos que hayan sacado. ¿Por qué yo como rectora me motivé? Porque es que yo veo que tenemos desde la cabeza, el señor presidente habla con mucha libertad, con mucho cariño, él no manda a nadie o presiona, igualmente la doctora María Victoria, nuestra ministra de Educación y nuestra secretaria de Educación, entonces siempre trabajando bajo el valor de la libertad. Entonces, lo primero, lógicamente, es en la aprobación del señor alcalde, a quien pues siempre yo le he felicitado porque es muy líder, muy gestionador. Les hice la pregunta, mande también los interrogantes a la Secretaría de Educación Departamental, a ver si nos aprobaban, pero ya con todo listo. Entonces fue así como nos aprobaron la alternancia en la institución. El 21 de septiembre, hoy hace 8 días, regresan los niños, las profesoras, 4 profesoras de la sede y 2 profesores de la sede principal. Entonces, ya ustedes vieron en el video, se les explica, todo está encaminado hacia la pedagogía, la forma de enseñar, ¿cierto? Entonces, no, es que eso ni se puede manifestar la felicidad. Y yo siempre me he cuestionado, ¿qué es esto que estamos pensando en Colombia? Por Dios, si se abrieron ya todas las sociedades, las empresas, las instituciones y los niños y las niñas que no, para mí, no son el futuro. Los niños y las niñas son el presente. Entonces, yo sí me he cuestionado mucho, inclusive he hecho pedagogía. Porque no es justo que nosotros tengamos los niños encerrados en las casas y se están ya ahí, pero estadísticas que los niños se están enfermando mental y físicamente. Entonces yo sí hago una invitación, que nos pongamos la mano en el corazón, porque el maestro ama y el que ama enseña y el que enseña deja huellas. Muchísimas gracias a todos y a todas por regalarme de su tiempo y es muy emocionante, son niños, las profesoras, todos nosotros, mejor. Es que se le hace un nudo en la garganta a uno. Valoremos los niños y las niñas. Ellos son la razón de ser de nuestra sociedad. No podemos seguirlos teniendo encerrados en las casas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, muy amable, y seguramente profundizaremos más con algunos de los detalles de la experiencia reciente de cómo han logrado que a partir del 21 de septiembre algunos regresen. Quiero darle la palabra al rector Alexis, quien nos va a compartir la experiencia desde otro contexto, porque justamente queremos mostrar y conversar sobre esta experiencia en diferentes contextos. Entonces, rector Alexis, le doy la palabra y muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Primero de todo, muchas gracias a ustedes, a la Universidad de los Andes, al Ministerio de Educación Nacional por esa invitación. Gracias también a los panelistas que me acompañan, al doctor Gonzalo Bayoni, a la secretaria Alexandra y a la rectora Rosalba. La verdad, he recibido en muy buena forma todo lo que nos han compartido. He estado aquí muy juicioso tomando nota porque yo creo que ese es un aprendizaje colectivo.
Yo represento a las instituciones privadas, ¿sí? Nuestra institución, nuestro colegio es el Colegio Manuel de Alzón de Bogotá. Voy a compartir un poco la presentación que tengo para que podamos mirar. Bueno, entonces, como les decía, voy a contarles un poquito de quiénes somos. El Colegio Manuel de Alzón es una institución confesional católica, un colegio que lleva 65 años brindando educación en la ciudad de Bogotá. Es un colegio de calendario A, está ubicado en Puente Largo, en el barrio Puente Largo de la ciudad de Bogotá, en la UPZ de la Alhambra. Es un colegio mixto, con una población estrato 4 y 3, ¿sí? Y digo esto precisamente para que nos caractericemos un poquito. En estos momentos tenemos 823 alumnos, entramos a la pandemia con 840 y hemos tenido una deserción aproximada del 2%. Esa es más o menos nuestra realidad actual. Cuando comenzó la contingencia y el 16 de marzo el gobierno nacional decretó pues, que se suspendían las actividades académicas presenciales, para nosotros fue un súper reto. ¿Por qué razón un súper reto? Porque nosotros hemos sido una institución de educación muy tradicional y el camino hacia los medios virtuales y hacia la aplicación de estas estrategias, de estas herramientas en aula, pues había sido un poco lento. Tuvimos que correr, tuvimos que aprender, logramos establecer un sistema confiable, seguro, un sistema que permanentemente estábamos monitoreando y que nos permitía con evidencias claras y precisas verificar que el aprendizaje estaba llegando y que los procesos en cuanto al desarrollo de las habilidades, de las competencias y la adquisición de los conocimientos estaban dándose a través del medio. Nosotros sí utilizamos la estrategia virtual porque casi que el 100% de la población tiene esa posibilidad. Llegamos a una zona de confort, nos empezó a gustar el sistema. Dijimos, bueno, está funcionando, los estudiantes están aprendiendo, los profesores están tranquilos, vamos súper bien. Pero entonces allí comienzan los retos. Entonces en un momento determinado dijimos, la verdad, no estamos interesados en regresar porque todo está funcionando de la mejor manera. Sin embargo, empezamos a observar algunas cosas que nos llevaron a pensar en esa decisión. Y básicamente de esto ya se ha hablado y las personas que estuvieron en su intervención antes que la nuestra lo manifestaron. Empezamos a observar algunas situaciones que estaban ocurriendo en casa en lo relacionado con los riesgos educativos, con los socioconductuales y con los emocionales. Y empezamos a recibir correos y empezamos a recibir información de familia levantando la mano diciendo, oiga, auxilio, nos están pasando cosas, y empezamos a pensar. Entonces dijimos, bueno, vamos a revisar esto, pero de manera muy responsable, estudiemos un poquito el contexto y nos volvimos muy juiciosos con el tema de la evolución de la pandemia, con la atención a las cifras, llevábamos una estadística muy precisa, consultábamos permanentemente el CISPRO, que es el Sistema de Integración de Información del Ministerio de Salud, y empezamos a estudiar también. Entonces miramos cuáles son los posibles efectos de la pandemia en la salud de los niños y de los jóvenes. Bueno, hay una cantidad de estudios de fuentes confiables y otras menos confiables, pero ahí estuvimos en esa tarea. Y empezamos a medir los riesgos y, como les dije anteriormente, también con estadística, cuántas personas nos están manifestando que se está presentando esa situación, pero también empezamos a ver una desaceleración en el aprendizaje. Entonces la estrategia nos llevó en un principio a un punto supremamente alto, pero de repente esto empezó a bajar, empezó a descender y empezamos a ver también los procesos emocionales y algunos casos de vulneración de derechos. Esto no solamente se da en el sector público, también se da en el sector privado. Dijimos, bueno, vamos a empezar a pensarlo, vamos a pensar en una estrategia pedagógica en la eventual decisión de regresar, porque como les digo, en un principio estábamos muy cómodos y estábamos muy reacios a volver. Y dentro de esa revisión de la estrategia pensamos en la flexibilidad curricular
y en qué aspectos metodológicos eran importantes para poder cumplir, porque siempre fue claro y se dijo en las intervenciones anteriores, para poder cumplir una atención a los que voluntariamente optaran por venir y a los que decidieran quedarse en casa, siempre procurando la calidad. Y cuando hablo de calidad no hablo solamente de calidad académica, sino la calidad en la formación que nosotros como institución tradicional católica hemos tenido a lo largo de los años. Nuestro contexto, nuestra infraestructura, como institución privada, sí tenemos unas ventajas, unos beneficios, porque tenemos los requerimientos en cuanto a planta física necesarios para poder aplicar los protocolos de bioseguridad que en un principio eran los recomendados por el Ministerio de Educación a través del decreto 666 y que luego la Alcaldía de Bogotá a través de la estrategia Retorno Gradual, Progresivo y Seguro, GPS, los validó, los verificó. Entonces, hicimos esa implementación y nos pusimos a hablar con las familias. Durante el proceso nunca dejamos de hablar con las familias. Yo creo que esa fue una gran ventaja que tuvimos. Todo el tiempo estuvimos conversando con ellos, monitoreando el proceso, haciendo ejercicios estadísticos para verificar información y comenzamos a hablar con las familias. Y algunas familias se mostraron de acuerdo, otras con mucho desacuerdo. Hicimos encuestas, hicimos algunas reuniones previas y después de conversarlos con la familia, tomamos la decisión, ¿sí? Tomamos la decisión, radicamos la documentación que la Secretaría de Educación Bogotá exigió. Esta documentación fue revisada por el Ministerio de Salud y por la Secretaría de Salud y finalmente nos dieron el aval y fuimos habilitados para iniciar la experiencia. ¿Cuándo comenzamos la experiencia? La empezamos ayer. Ayer tuvimos la primera inserción, la primera inmersión de estudiantes en esta modalidad mixta y ahorita les voy a contar un poquito. Y dentro de las preguntas que ustedes nos mandaban decían, bueno, ¿cuáles fueron los retos? ¿Cuáles fueron sus mayores retos en el proceso? El primero, la incertidumbre. Es decir, hay mucha información y hay mucha desinformación en cuanto a esto y esto genera muchísima incertidumbre en las personas. Inclusive la información de fuentes confiables a veces parece contradictorio, ¿sí? Entonces uno que procura buscar la fuente confiable, que busca quiénes son los que verdaderamente tienen autoridad para hablar del tema y resulta que algunos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Esta incertidumbre nos puso a pensar mucho y nos preocupó, pero bueno, teníamos que tomar una decisión, ¿no? Otro de los grandes retos que se nos plantearon fue la estrategia pedagógica. Bueno, ¿cómo vamos a responder a las necesidades educativas de nuestros estudiantes en esta modalidad mixta? Si unos están en casa y otros en el colegio. Si los que están en casa están teniendo acceso a las representaciones ejecutables que la virtualidad permite, mientras que los del colegio no van a tener esa posibilidad, entre otras cosas porque dentro de los protocolos el intercambio de ciertos materiales no lo tenemos contemplado, ¿sí? Entonces ese fue otro reto que afortunadamente pudimos resolver a través de unos equipos de muy bajo costo que adquirimos y que nos permiten unas transmisiones en vivo. El otro asunto, yo lo llamo minimizar las pérdidas. Es decir, teníamos que tomar decisiones. O sea, pérdidas yo creo que vamos a tener y que hemos tenido, pero teníamos que tomar decisiones. Entonces, por un lado, teníamos que pensar en la salud física de nuestros estudiantes y nuestros profesores, pero por otro lado teníamos que pensar en la salud emocional y en el desarrollo social de ellos. Y esto cuesta, esto no es fácil. Entonces, uno procura no perder mucho, pero entonces decíamos, bueno, entonces los que vienen acá van a perder todo ese proceso virtual que los otros están desarrollando. Ah, ok, pero los que están en casa no van a tener la oportunidad de tener este desarrollo socioemocional y este compartir y este revivir, porque más adelante les voy a contar, algunos niños parecían volver a la vida cuando ingresaron al colegio. Entonces, eso también fue un cuello de botella que nos planteó una reflexión interesante. Y por último, algunos asuntos de tipo logístico, ¿no? Entonces, cómo coordinar transporte para tan poquitas personas, cómo coordinar los procesos de alimentación, aunque el restaurante con el que ofrecemos el servicio está plenamente certificado y tiene también y cumple con todos los requisitos para el hecho.
¿Qué ganancias podemos tener y que queremos compartir con ustedes? Primero que todo, no se requiere hacer gran inversión. Aquí el tema es que hay unas medidas de bioseguridad que son básicas y que debemos ser estrictos con ellas. Entonces, a veces a la gente le parece muy trillado el tema del lavado de manos periódicamente, le parece muy trillado el tema del tapabocas, le parece muy trillado el tema del distanciamiento social, etcétera. Pero eso es, si somos estrictos, si estamos comprometidos, lo decía la rectora ahorita, si uno se cuida, cuida a todos, y si todos nos cuidamos individualmente vamos a estar bien. Entonces, ese es un aprendizaje y es algo que queremos compartir. Ya hicimos la experiencia y estamos convencidos de que se puede, ¿sí? Sencillamente no hay que bajar la guardia. Segundo, el papel del profesorado en este asunto es supremamente clave. Y usted dirá, ah, sí, claro, es que los profesores, ¿cómo va a decir esto? No nos está diciendo nada nuevo. Pero yo les quiero decir lo siguiente. A los profesores hay que hacerlos parte del proceso. A los profesores hay que escucharlos, hay que sentarse con ellos, hay que escuchar sus inquietudes, hay que escuchar sus preocupaciones y hay que acoger en buena forma también sus iniciativas, también sus aportes dentro del proceso. Y esto hicimos. Y cuando hacemos esto, entonces tenemos unos profesores motivados que lograron flexibilizarse frente a la estrategia. Mire cómo la hemos venido cambiando. Entonces pasamos de un momento a otro de un modelo estrictamente tradicional, pasamos a una educación virtual en casa que ya la teníamos bien montada y de repente le volvemos a decir, oiga, ahora vamos a hacer esto. ¿Sí? Cuando tengo un equipo comprometido, ese equipo le mete la ficha al asunto. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que los profesores sientan confianza, sientan que sus derechos están garantizados y que su seguridad está garantizada. Entonces, ese es otra de las cosas que tenemos para compartir. Y por último, que ya lo dije ahorita, no es necesario invertir en equipos suntuosos, es decir, quien tenga la oportunidad de hacerlo, pues magnífico, porque esto les agilizará el tiempo, les agilizará otros procesos, pero de lo que más se necesita es del compromiso de absolutamente todos. Si todos estamos comprometidos, si todos nos ponemos la camiseta, lo vamos a poder lograr. Y creo que, como nos decía el doctor Gonzalo, vamos a estar marcando 0 casos cada vez que hagamos una medición, ¿sí? Yo quiero compartirles algunas de las cosas que sucedieron ayer aquí en el colegio. ¿Qué pasó que no me corrió? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos a los niños ingresando, todos vienen con su tapaboca, está el tema del distanciamiento social, tenemos un aula, que en nuestras aulas, de acuerdo con el aforo permitido, tenemos de 9 estudiantes máximo por aula. Estas aulas están perfectamente ventiladas, esta se ve un blackout ahí, pero tapando un poco la luz, pero las otras ventanas están abiertas. Está la cámara que hace la transmisión en vivo y la profesora que también puede compartir a través del proyector algunas cosas y puede ponerlos a interactuar. Acá tenemos un curso de preescolar también y realmente los niños estuvieron muy, muy felices. Hemos recibido muchísima retroalimentación al punto que hoy no teníamos contemplado, porque lo estamos haciendo progresivo. Entonces, martes, viernes en esta semana, después de receso vamos a tener otros días, pero hoy vinieron unos. No los estábamos esperando y vinieron porque querían estar en su colegio. Entonces, básicamente es el mensaje. Yo sé que hay riesgo, yo sé que hay preocupación, yo sé que a veces hay desinformación, pero lo han dicho ampliamente. No nos podemos quedar en casa todo el tiempo. Tenemos que aprender a salir con cuidado y con mucha responsabilidad. Eso era todo lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, rectora Alexis, y gracias por compartir también estas imágenes pues que nos ilustra mucho cómo puede ser en diferentes contextos este proceso de reapertura progresiva. Voy entonces a hacer una ronda de preguntas en el tiempo que nos queda. Hay algunas que ya han aparecido en el chat y por ahí vi también que el mismo Gonzalo está contestando que en su momento las va a responder. Entonces voy a ir en el mismo orden, voy a empezar por un par de preguntas a Gonzalo. La primera, no lo estoy viendo en este momento, perdón.
Ya, sí, hola. Gonzalo, en tu intervención mencionabas que pues, nos compartiste justamente la experiencia de Uruguay con el Plan Ceibal, que, pues, con el cual llevan ustedes muchísimos años, pero hiciste un comentario que me parecería interesante profundizar en él, que aún con el Plan Ceibal y aún teniendo todo este tema de educación a distancia con el apoyo de la tecnología, ustedes observaron que las brechas de aprendizaje estaban aumentando con las escuelas cerradas. Si nos puedes contar un poquito por qué aún teniendo este plan y la conectividad en los estudiantes estaban observando esas brechas. Y la segunda pregunta que tengo es, pues frente a lo como has visto, digamos, en las intervenciones y en algunas de las preguntas del chat, pues hay un tema de miedo y de desconfianza, y como la secretaria mencionaba, pues la importancia de invitar a construir confianza y a no actuar desde el miedo. Me gustaría si nos pudieras compartir cómo fue la experiencia de ustedes en Uruguay para manejar ese tema tanto con padres de familia como con docentes, sabiendo pues que es algo humano ante pues digamos tanta incertidumbre, sobre todo a los inicios de la pandemia, y qué acciones tomaron frente a eso. Adelante, Gonzalo. Y muchas gracias, Sandra. También agradecer, muy lindas las exposiciones, la verdad aprendí mucho de la experiencia colombiana, así que agradecerles a los demás ponentes y al Ministerio de Educación, a nuestros colegas del Ministerio de Educación también por este espacio. En cuanto a las preguntas, primero sobre el monitoreo y cómo nos hemos dado cuenta las dificultades en algunos niños. Nosotros, nuestra agencia de innovación educativa, el Plan Ceibal, nos pasaba reportes semanales y quincenales sobre el porcentaje de conectividad de cada uno de los chicos por nivel. Además, tenemos la plataforma general que nos indicaba cuántos chicos se habían conectado, cuánto tiempo, y a su vez dentro de las plataformas, por ejemplo, matemáticas, que nos decía qué cantidad de ejercicio y qué progresión de cada ejercicio habían llegado a cumplir. Y lo que veíamos era, en una lógica de semáforo, lo pusimos en verde, amarillo y rojo, veíamos que los quintiles 1 y 2 eran en un 95% rojos y algunos poquitos amarillos, y en los quintiles 4 y 5 eran la gran mayoría amarillos y verdes. En cuanto a porcentaje de culminación de ejercicios, en cuanto a porcentaje de conectividad. Pero un caso que nos llamó muchísimo más la atención, o un ejemplo que me gustaría destacar, que nos llamó mucho la atención, fue que en algunos barrios, en algunas zonas pertenecientes al mismo quintil económico, con 10 cuadras de diferencia, con menos de 1 kilómetro de diferencia, había porcentaje de conectividad, había un gap superior al 50-60%. Entonces ahí lo que veíamos, un problema también, lo que les comentaba, que va en la base de la formación docente. Hoy en día el modelo pedagógico, creo yo, latinoamericano, pero en particular el uruguayo, no está en condiciones de pasar de un día para el otro a la virtualidad total. La virtualidad hoy en día está planteada hacia un paso híbrido, está planteada hacia que sea una porción de nuestra extensión del tiempo pedagógico. Sin embargo, está demostrado que las clases 100% virtuales no son suficientes, los niños no culminaban de una manera correcta y sobre todo, ¿quiénes culminaban menos? Aquellos de menores quintiles. Esto aparte viene de la mano no solamente por los estudios hechos durante la pandemia, sino por estudios anteriores. La otra vez estábamos cotejando un estudio de la OSD y en particular que emergía de PISA, que demostraba que colegios, institutos que tenían computadoras y aquellos que no tenían computadoras, no necesariamente a los que no accedían al computador les iba mejor. A los que no accedían les iba mejor, perdón, en algunos casos y en otros no. O sea, el tener el aparato tecnológico no necesariamente implica una mejora en el proceso educativo. Eso en la pandemia se ha demostrado y se han aumentado las brechas entre quintiles. Por lo tanto, ante ese monitoreo, a nosotros nos apuró para tomar esa decisión. Y un segundo punto dentro de ese monitoreo fue el surgimiento no solamente de casos a nivel
local, sino a nivel internacional, de estudios que demostraban que las escuelas no son vectores de contagio. Las escuelas no son propagadores del virus, y eso son estudios científicos que lo demuestran. Hay de enorme cantidad de universidades muy prestigiosas que demuestran que las escuelas, los niños en particular, no son necesariamente los que están propagando el virus. Por lo tanto, a nosotros nos parecía innecesario mantener exclusivamente la virtualidad. Y lo segundo, con respecto al miedo, y lo voy a enganchar con una pregunta que hace el señor Jair, lo hizo en el chat, con respecto a la transición de gobierno. Nosotros cuando asumimos el gobierno el 1 de marzo, ya desde diciembre, pero particularmente enero, había una pandemia internacional que iba trasladándose país a país. Latinoamérica todavía estaba demorado. Sin embargo, en esa transición nosotros recibimos el gobierno sin protocolos educativos, sin protocolos sanitarios y solamente con 100 test disponibles para hacer. Cuando hoy en día el Uruguay está en condiciones de realizar 7.000 test diarios. O sea, no tuvimos ningún tipo de acompañamiento en esa transición. De hecho, cuando al día 13 de marzo, cuando se decretó cuarentena voluntaria desde el gobierno, la oposición, o sea, el gobierno saliente, estaba pidiendo la cuarentena obligatoria. Y muchos movimientos sociales también estaban reclamando la cuarentena obligatoria, que lo ha demostrado que la cuarentena obligatoria no necesariamente repercute positivamente en no propagar el virus, y tampoco repercute positivamente en otros aspectos como es la violencia intrafamiliar, como son problemas económicos, sociales y de salud mental. Entonces, con respecto al miedo, me parece que lo comunicacional es lo claro. Nosotros hemos transmitido en conjunto con los sindicatos de la educación, en conjunto con epidemiólogos, con grupos de científicos y con un mensaje claro desde el poder político que hay condiciones para retornar. El tema de la voluntariedad para nosotros es fundamental. Las familias que no sienten seguridad para retornar no han retornado. De hecho, es un porcentaje que está a la baja. Cada vez deciden no retornar. ¿Por qué? Porque ven que sus vecinos, ven que sus primos, amigos y familiares están retornando, que no sucede y que no hay focos de contagio en los centros educativos. Entonces, yo creo que ver experiencias en otros países puede colaborar a limitar el miedo. Entiendo que el miedo exista, entiendo que el sistema sanitario en muchos países está colapsado. Sin embargo, el mensaje claro y unificado desde el sistema político, en conjunto con la academia y en particular con los científicos, colabora mucho a mitigar los miedos. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esas respuestas tan completas y tan ilustrativas para nuestro contexto también. Secretaria, tengo un par de preguntas y pues también recojo algunas del chat que hay para usted. Hay una que hay en el chat que la quiero plantear acá y es sobre la razón o el criterio que está utilizando la Secretaría para mantener los colegios cerrados en el departamento y pues poniéndola en positivo, cuáles son los criterios para poder abrir según el contexto que usted nos ha mencionado mucho y ha reiterado mucho, que es dependiendo del contexto que se toman esas decisiones, y si hay si tienen planeado algún cronograma para la reapertura. Y frente al tema de la confianza y el miedo, secretaria, quería preguntarle justamente, sé que usted ha liderado, digamos, algunas piezas comunicativas tanto para docentes como para padres de familia. Entonces quisiera también aprovechar este espacio para que usted misma, con sus palabras, dé algunos de esos mensajes breves y concisos que usted quiere dar, e incluso indicando en dónde podemos consultarlos también para que otras secretarías o quienes estemos en otras instituciones educativas podamos aprender de esos mensajes. Sí, bueno, la verdad es que hay que reiterar, mucha gente también nos ha dicho, bueno, ¿cuándo van a salir por resolución a hacerlos volver? Y yo creería que ese no es el mensaje es un mensaje de progresividad. Esperamos que cada vez más instituciones oficiales se sumen al ejercicio de alternancia, pero es un ejercicio de contexto y de voluntad. Nosotros, ¿cuál es el camino que hemos trazado? Que cada una de las instituciones educativas pues haga encuestas precisamente con los padres de familia sobre ese deseo del retorno, que de acuerdo a esas encuestas puedan llevar esa decisión al consejo de la institución,
y que miren si efectivamente es una decisión colegiada la que tomará la institución, que hablen con cada uno de los alcaldes, secretario de Educación y secretario de Salud en cada uno de los municipios. Nosotros tenemos a cargo 117 municipios no certificados en educación. ¿Y por qué hacemos digamos, este paso a paso? Porque para nosotros lo más importante es que cada municipio tenga muy clara la ruta de salud que debe llevarse en caso de que se presente un estudiante o un maestro con COVID-19. Es decir, cuáles son las alertas, cómo se hace el círculo epidemiológico, a quién se informa, cuándo y en qué momento. Y eso definitivamente es un protocolo que hace cada municipio. No es un protocolo desde la Gobernación de Antioquia a la Secretaría de Educación, sino que el alcalde, el secretario de Salud y el secretario de Educación deben determinar cuál es el margen de actuación y cómo es el paso a paso en caso de que se presente en un establecimiento que abre en alternancia. Por eso digamos que hacemos este paso a paso. Si esa ruta de salud está clara, entonces informan a la Secretaría de Educación y nosotros viabilizamos. ¿Qué es viabilizar? Bueno, pues es también acompañarlos en ese regreso. Hoy estamos haciendo muchísimas intervenciones en baterías sanitarias, precisamente, en restaurantes y cocinas, para permitir que entonces los espacios también estén aptos para ese regreso. Pero como lo vieron en el video de la rectora Rosalba, pues es con las condiciones que hay hoy. Nosotros nunca le vamos a decir a un colegio, vuelva sin condiciones. Y por eso reitero, las 538 sedes sin agua no podrán volver y deberán profundizar el modelo de educación en casa. Pero en términos generales, las instituciones de la gobernación están en condiciones como las de la rectora Rosalba. Entonces, ¿qué se hace? Es realmente un trabajo de socialización y de discusión con los maestros, de construcción de acuerdos colectivos de cómo vamos a volver. No vuelven todos los niños. Cada institución determina qué grados y qué días vuelven. Lo que nos explicaba precisamente ahorita el doctor Gonzalo Baroni, nosotros lo hemos determinado los grupos burbuja. Es decir, voy a poner un ejemplo, los primeros vuelven los días lunes y solo los lunes. ¿Para qué? Para que en esa semana que no van a clase, martes, miércoles, jueves, viernes, pues efectivamente los padres de familia puedan detectar si hay síntomas y que el niño no regrese el próximo lunes. Entonces, es también las estrategias que plantea cada institución educativa en su modelo propio de alternancia. El modelo de alternancia no es una resolución del Ministerio de Educación ni de la Gobernación. El modelo de alternancia es el acuerdo social que hace la institución para volver. Y por eso la institución determina si vuelve quinto, si vuelve décimo, si vuelve 11. Nosotros lo que hemos visto con los pediatras infectólogos que nos acompañaron es que los niños de 2 a 10 años son precisamente, digamos, la población objeto de ese regreso, porque son niños que están de su casa al colegio y del colegio a su casa, mientras que los adolescentes o los jóvenes pues son grupos etarios que tienen muchísimo más contacto precisamente por la dinámica y por la edad en la que están. Yo les decía que hemos sacado una pieza, es una sola diapositiva que hemos elaborado con los pediatras infectólogos, en donde simplemente le preguntamos si el niño tiene en casa un adulto con preexistencias que está a cargo o si la familia es una familia sana. Si la familia es una familia sana, puede volver. Si el niño no dispone o dispone de medios virtuales para conectarse, si no tiene cómo conectarse al proceso educativo, lo mejor es volver. Si el niño presenta afectaciones socioemocionales, si el niño está intranquilo, si está ansioso, si no tiene otros niños para compartir, pues lo mejor es volver. Es una pieza muy sencilla, la pueden consultar en nuestras redes sociales. Los eventos que hemos hecho sobre la elaboración de los protocolos de bioseguridad y sobre el foro con los padres de familia para resolver también estas inquietudes médicas están todas en YouTube y en nuestra página web, porque los padres de familia tienen dudas sobre si es el niño el que más contagia, cómo contagia, sobre el uso del tapabocas, sobre si es necesaria el tapabocas y la mascarilla. Los infectólogos nos dijeron el tapabocas es indispensable, la mascarilla no necesariamente. Hoy estamos desde la Secretaría de Educación con 2 grandes procesos de licitación.
uno de lavamanos portátiles para entregar precisamente a nuestras instituciones, y el segundo de kits básicos de bioseguridad, que es el termómetro, el tapete, el gel y el alcohol. Muchas personas nos dicen, bueno, ¿y cuándo van a contratar el personal técnico para hacer eso? Realmente no hay contratación de un personal técnico, es el padre de familia voluntario o son los docentes voluntarios que simplemente adquieren una nueva rutina de ingreso y salida del colegio. Nosotros se los decíamos mucho en nuestras conversaciones, miren, después de volver del receso escolar, los niños se lavan las manos porque acaban de tomar o su media mañana o su almuerzo, y eso no sale en ninguna resolución. Lavarse las manos no sale en ninguna resolución. Pasa exactamente lo mismo, es cómo vamos incorporando en la rutina diaria el protocolo de bioseguridad. Muchísimas gracias, secretaria. Quisiera preguntarle a la rectora Rosalba, justamente pues que está está bajo la Secretaría de la Secretaría de Educación de Antioquia. ¿Cómo ha sido ese proceso en estos días del retorno? Usted habló, rectora, que había habido mucha conversación con los padres de familia, los docentes, mencionó mucho la importancia de los docentes y que usted tiene un súper equipo. Entonces, ¿cómo ha sido ese trabajo de conversación y de diálogo? ¿Qué temores ha habido y cómo se han superado? ¿Y cómo se está garantizando de alguna manera este retorno seguro? Esa es una pregunta. Y la otra, en el video vimos, pues, sobre todo a los estudiantes, veo yo más grandes. No sé si ustedes priorizaron a los estudiantes de 11 o también a los más pequeños, o si priorizaron algún grado, ¿por qué lo priorizaron o bajo qué criterios lo priorizaron? Gracias, doctora Sandra. Primero, felicitarla por la pregunta que le hizo a la doctora Alexandra. ¿Por qué no cambiamos lo contrario? ¿Por qué no queremos volver a la alternancia? Cambiémoslo, porque sí queremos volver a la alternancia. Usted lo dijo, la felicito, claro, es que hay que buscarles los puentes, no buscar las barreras, los muros para dividir. Gracias, doctora Sandra, gracias a rectora Alexis, al doctor Gonzalo, doctora Alexandra, y nuevamente agradecimientos a mi presidente y a mi ministra de Educación, a mi secretaria de Educación, a mi alcalde y a todos los estamentos de la educación. Primera pregunta, doctora. Nosotros abrimos en la sede Obdulio Duque, vereda Cascajo Abajo, de preescolar al grado quinto. Es todo un proceso. Cuando ya se tiene todo el diagnóstico, se hace reunión con los padres de familia y con los niños para que vean la planta física, todo el protocolo de bioseguridad. Entonces, el 21 comenzamos, en esa vereda van los niños y las niñas del grado preescolar hasta el grado 11, los lunes, los miércoles y los viernes. Y vamos, digo vamos porque excepto hoy no fui, vamos el profesor Jorge, el profesor Pablo y yo a esa vereda. ¿A qué? A colaborar en los protocolos de bioseguridad. El profesor Jorge, muy juicioso, nos colabora demasiado, y el profesor Pablo, entonces ellos se sientan a tomar los datos, la temperatura, todo lo que concierne a la alternancia. Ahora ya el primero, o sea mañana, tenemos la reunión con los padres de familia y los muchachos y las muchachas del grado 11, porque el estudio, el diagnóstico que hicimos nos arrojó que los muchachos del grado 11 tenían falencia en matemáticas, y también con el convenio que tenemos con el SENA, lo que es confecciones, se necesitan clases presenciales. Entonces ya de una vez, doctora Sandra, la Universidad de los Andes, doctor Gonzalo, rectora Alexis, doctora Alexandra, los invitamos para mañana a la reunión y para que vean nuestras instancias. No pasó absolutamente nada. Una niña feliz me dijo: estamos tan felices que mire donde tengo el escudo de la institución. Pasó el escudo de la sudadera y lo pasó al tapabocas. Excelente, 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 porque nosotros no hacemos y decimos, no, es que no hay posibilidad de llegar. No, hay posibilidades de llegar si ponemos puentes y no estamos poniendo barreras, porque el lema del maestro es: maestro, si amas, enseñas, si no, no enseñes. Entonces,
Entonces, sí, no, cuando se trabaja desde el corazón todo se ve muy lindo. Y yo en cuanto a miedo, yo personalmente si no siento miedo, yo soy muy espiritual y siempre digo, bendita mi mamá que me enseñó a través de un Dios que creo tanto desde pequeña a servirle a los demás. Por eso tenemos una familia en Amante, si vuelvo y lo repito, mis mejores profesores son mi personal más lindo y mi mejor alcalde y mis mejores autoridades civiles, eclesiásticas y militares. No sé, doctora Sandra, si hay algo más complementar o tiene que preguntarme algo. No, señora rectora, entonces le voy a dar... Sí, perdón, doctora Sandra. Entonces ya, como se comenzó en la Obdulio Duque, desde el grado preescolar hasta el grado quinto, lunes, miércoles y viernes, entonces ya las profesoras de la sede donde trabajan lunes, miércoles y viernes ya van a hacer presencialidad en la sede principal para colaborar con los niños y las niñas del grado 11, porque mañana, como les decía, es la reunión ya para que conozcan bien la planta física, estén seguros. Y sobre el miedo, doctora, yo sí quiero decir algo. Para mí, en primera persona, Rosalba Giraldo Arcila, yo sentir miedo es que estoy haciendo las cosas mal o no confían en uno. Ya a los padres de familia les pregunto, venga, mi amor, ¿usted confía en mi tío, doña Rosalba? Y llevan los muchachos. Algunos me han dicho, no, entonces no confían en mí. Es que la educación comienza primero yo con yo. Gracias, doctora Sandra, muy querida. Bueno, muchas gracias, doctora Rosalba. Rectora Alexis, usted, tengo un par de preguntas también para usted. Usted mencionó mucho al final de su intervención el rol de los docentes y cómo es importante involucrarlos también en el proceso. Y a la vez mencionó algo que tiene que ver con garantizar su seguridad de alguna manera. Entonces me gustaría que nos compartiera qué acciones y qué estrategias están teniendo en cuenta para garantizar la seguridad de los maestros y pues, digamos, al máximo. Y lo otro es también el tema de priorización. Usted mencionó mucho pues, que no se necesitan inversiones suntuosas, que es cuestión de organizarse, pero pues también hay que tener en cuenta que, pues como lo ha dicho reiteradamente la secretaria, pues tenemos contextos muy distintos. Hay escuelas que tienen una infraestructura muy amplia, hay otras que no tanto, hay unas que tienen agua, hay otras que no. Ya la secretaria dijo que en el corto plazo las que no tengan agua, por supuesto que no pueden abrir, pero en las que tienen una infraestructura en cuanto a su tamaño limitado, pues supongo yo que para poder cumplir con el distanciamiento físico, pues no van a poder ir todos al mismo tiempo. Entonces quería preguntarle a usted, rector, si se han enfrentado frente a ese problema en su institución, o usted desde su perspectiva y su experiencia, ¿cómo ve esa posibilidad de poder abrir aún si la infraestructura es limitada en cuanto a tamaño? Bueno, voy a empezar por la segunda. ¿Sí? Algunos colegios de la Sabana de Bogotá que iniciaron la experiencia un tiempo antes que nosotros lo han vivido. ¿Qué significa? Que es posible que nosotros también lo podamos vivir. Es decir, las familias no sienten confianza, pero cuando empiezan a ver que los amigos de sus hijos están participando en el proceso, que lo están haciendo bien, que el colegio está cumpliendo con los protocolos, que está siendo muy juicioso con las medidas que se han establecido, ellos se van a querer empezar a sumar. De hecho, por ejemplo, hoy empezamos a recibir ya solicitudes de otras personas que se quieren sumar. De acuerdo con lo que la alcaldía de Bogotá determinó, nuestro aforo máximo sería del 35%, creo que eso es nacional, ¿sí? en las instituciones y en las regiones, en los territorios donde se autorice realizar esos ejercicios de alternancia. Entonces, con toda seguridad va a suceder y estamos preparados también para hacer esa rotación. ¿Sí? Nosotros, si hablamos de la cifra que les establecí, que es 823 estudiantes, ese 35% corresponde más o menos a 230 alumnos. Es lo que máximo podemos tener en las instalaciones. Entonces, estamos esperando y esto nos plantea retos cada día y cada día nos exige ir ajustando la estrategia. Entonces, eso con seguridad va a suceder y bueno, estamos preparados para asumirlo. ¿Sí? Algunas familias piensan que esto significa que los niños que decidieron regresar van a regresar todos los días, ¿sí? Con excepción del jueves,
que para Bogotá el jueves está restringido para las actividades presenciales. Entonces, pero precisamente la estrategia de la alcaldía habla de gradual, progresivo y seguro. Entonces, hemos venido haciendo algunas experiencias graduales. Por ejemplo, la semana anterior vinieron los profesores a emitir sus clases virtuales desde acá, y esto empata con la primera pregunta, a conocer los protocolos, a manejarse en lo que tiene que ver con las innovaciones tecnológicas, y luego entonces empezamos el ejercicio esta semana con los alumnos. Entonces esto tiene que ser progresivo, y las familias lo irán entendiendo también, que no vamos a tener todos los días a los 230 estudiantes que estarían habilitados de acuerdo con el aforo. En cuanto al tema de la bioseguridad, nosotros tenemos una ventaja, y claramente sí lo es. Tenemos un equipo que trabaja en esto específicamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el día de ayer, cada que terminaba una clase, iba un grupo de personas a hacer todo el protocolo que tenemos establecido, a hacer la limpieza de las superficies. Hay algunas personas con algunos elementos especialmente determinados y diseñados para eso. Las zonas de trabajo de los profesores también están aisladas, también los profesores tienen sus kits personales de seguridad, de bioseguridad, que se los dio la institución. El orden, los desplazamientos, la disposición, todo esto les ha dado la confianza que se requiere. Lógicamente tengo que hacer una acotación, y muy pequeñita. Aquellos profesores que su edad está por encima de los 60 años no van a venir, y aquellos profesores que tengan alguna preexistencia de tipo médico que pueda presentar una probable complicación en caso de un contagio, tampoco los estamos haciendo venir. Ellos siguen trabajando desde casa. Muchas gracias, rector. Pues como moderadora, en lugar de cerrar yo misma, yo realmente quiero terminar este conversatorio aprovechando la riqueza de tenerlos a ustedes cuatro acá. Entonces les voy a pedir que en menos de un minuto, porque nos quedan 3 minutos, cada uno le dé un consejo a su par. Entonces a Gonzalo le voy a pedir que, dado todo lo que escuchó hoy, ¿qué consejo nos da a nosotros como Colombia, al gobierno colombiano, al gobierno nacional? A la secretaria, a los secretarios pares un consejo, y a los 2 rectores les quisiera pedir entonces que le aconsejarían, le recomendarían a sus rectores pares en el país. Entonces, Gonzalo, adelante. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Yo sería muy atrevido en darle un consejo al gobierno colombiano, más allá de nuestra afinidad y nuestra cercanía como hermanos en el continente, sería muy atrevido. Yo simplemente, mi exposición fue desde el lado de lo que le sirvió a nuestro país, el asesoramiento académico, científico, el trabajo constante, la clave comunicacional, me parece que es fundamental, conferencias claras, que desde los más altos niveles, tener justamente alineados a todos los actores de gobierno, a los actores educativos, y en particular hacer una fuerte campaña de concientización de la población. Muchas veces los pertrechos, las externalidades que está generando el stop masivo que hemos tenido a nivel de nuestros países puede ser más perjudicial que justamente la concurrencia a clases y algunos posibles casos de contagio que son graves, que los tenemos que tener presentes. Sin embargo, tengamos claro que hoy en día estamos teniendo todas nuestras sociedades, y en particular las sociedades latinoamericanas, problemas de violencia en las casas, problemas de salud mental, pérdidas de trabajo, realmente golpeados también en el PBI, en nuestro crecimiento como país. Así que, por lo menos tener claro de que hay que evaluar muchas condiciones a nivel social, a nivel sanitario, con un asesoramiento fuerte. Así que va desde ese lado como una reflexión, no como una sugerencia, y quedar más que a las órdenes para todo lo que necesiten desde el Uruguay, desde el Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país. Muchas gracias, Gonzalo. Secretaria. Es muy difícil dar un consejo en este contexto, pero miren, yo sí creo que para todo en la vida, no solamente para los funcionarios públicos, que tenemos además una responsabilidad inmensa que no podemos evadir,
y es no vivir desde el miedo, no educar a los niños desde el miedo. Al contrario, educar para la esperanza. La vida sigue. Este año ha sido también un año muy complejo, pero de grandes lecciones y grandes aprendizajes en lo personal y en lo comunitario. Yo diría es, enseñémosle a los niños un camino para transitar a través de la esperanza en medio de esta pandemia. Esa sería pues como mi recomendación a mis compañeros secretarios. Muchas gracias, secretaria. Rectora Rosalba. Gracias, doctora Sandra. No, yo dar un consejo no, diría, qué maravilla contar con todas las personas, desde la presidencia hasta las instituciones educativas que nos dan buen ejemplo, nosotros como institución, en cómo le podemos ayudar a la institucionalidad, a todo el país, porque es que entre todos el cambio comienza es por uno. Ante muchos consejos que he recibido hoy, gracias, muchas gracias, la Mansueto a la orden, ahí estamos, somos una familia. Muchas gracias, rectora. Rectora Alexis, tiene la palabra para cerrar. Claro que sí, mira, son dos cosas muy rápidas. La primera, que cada uno evalúe de acuerdo con su contexto y con su comunidad educativa la posibilidad del regreso o no. Yo creo que esas son decisiones que se deben tomar de manera consensuada. Y la segunda, y quiero que quede, o sea, quiero hacer énfasis en ella, no es necesario pensar en sistemas muy complejos. Basta con ser estrictos en lo puramente práctico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues yo quiero darles un profundo agradecimiento a nuestros panelistas. Fue una conversación muy enriquecedora, quedan muchísimos aprendizajes y creo que se cumplió con el objetivo que era justamente conocer las experiencias de posible reapertura en diferentes contextos que nos permita poco a poco, como dijo la secretaria, pues transitar más hacia un camino de esperanza y de construcción colectiva. Espero que este sea el primero de otros encuentros más y muchísimas gracias nuevamente a nuestros panelistas, un saludo a toda la audiencia y quedará grabado para quienes quieran consultar este conversatorio tan enriquecedor. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por su participación. Sandra, panelistas desde la Dirección de Educación Continua, queremos agradecerles, extenderles también un agradecimiento a todos ustedes por su participación. Sus valiosas intervenciones seguro fueron muy provechosas para las personas que nos están acompañando en esta actividad, a quien también les agradecemos su participación y todas las preguntas que nos enviaron a través del chat y a través de Facebook Live. Antes de cerrar el evento, queremos contarles que a través del chat vamos a compartirles dos enlaces. Un enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten cómo les fue en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer todas sus opiniones. El segundo enlace es el enlace de la página de Educación Continua, en la que van a poder conocer otras actividades como estas que tenemos programadas y además van a poder volver a ver este evento porque, como les contó Sandra, está siendo grabado. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos podernos ver en una próxima actividad. Que tengan un feliz resto de día. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.